Bien, pues nada, yo me presento. Efectivamente, yo me llamo Aga Bonc. Soy la coordinadora de la Secretaría Técnica de la Coordinadora Valenciana de ONGs. Pero para deciros qué es aquello de la Coordinadora Valenciana de ONGs, que además tiene unas siglas absolutamente incomprensibles, que es CVONGB, horrible, horrible. Os quiero hacer como introducción de cooperación al desarrollo, sobre la cooperación al desarrollo, que esto ya lo sabéis, que es la temática que vamos a tratar. Aunque el objetivo es que aprendáis un poco, veáis cómo se gestiona una ONG de cooperación internacional, esa será la última parte de mi intervención. Si queréis, a lo largo de la sesión, como decía, aparte de las imágenes que os iré pasando para que hagáis, para que sea más fácil hacerse la idea del trabajo que desarrollamos, os voy a pasar también enlaces, lo que había dicho antes, ¿no? por el chat, ¿vale? Entonces, en la primera parte os voy a explicar un poquito qué es la cooperación al desarrollo, qué es lo que hacen las ONG, qué es lo que hace la Coordinadora Valenciana de ONGs en este caso, cómo trabajamos desde la coordinadora, qué es lo que hacemos y cómo se gestiona todo esto, ¿vale? Entonces, empecemos con los básicos. Bueno, empecemos con aquello de cooperación para el desarrollo. La palabra cooperación es creo que conocida y fácil. Encontraríais un poco de definición cada una de vosotras, pero para el desarrollo, ¿qué quiere decir? Pues la cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, ajustada o completa, ¿no? No hay ninguna definición que sea válida para todo el tiempo de la existencia de cooperación para el desarrollo. Es un concepto muy vivo que se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo del tiempo, dependiendo del compromiso o de los enfoques que le daban al concepto los países ricos, o como llamamos en el sector, países enriquecidos. El concepto que tenían estos o tienen esos países con respecto a la situación de otros países, ¿no? Y de tal manera que a lo largo de la historia, pues que la cooperación así formalmente existe desde después de la Segunda Guerra Mundial, pero en principio tenía un enfoque más económico, ¿vale? Esto hasta bien poco, la cooperación se centraba en lo que es el incremento del producto, la producción, que se suponía que una cooperación que favorecía el incremento del producto reducía la pobreza y de esta manera elevaba el nivel general de bienestar. Poco a poco se iba descubriendo que este enfoque no necesariamente lleva a la igualdad y de oportunidades y de un bienestar, sino lleva de manera paralela también a una desigualdad, una brecha económica importante en los países donde se intervenía, ¿no? Desde a partir de los años 80 empezamos con el enfoque de desarrollo humano, donde en el centro ponemos no tanto la producción de bienes, sino la ampliación de las capacidades de las personas. La ampliación en el sentido de que esas personas sean capaces por ellas mismas mantener su modo o elegir su modo de vida, ¿no? Luego pasamos al desarrollo sostenible, que esto es un poco más reciente y tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que luego os hablaré un poquito, muy por encima, en el cual ya se empieza a hablar de satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. ¿Sí? En este concepto empiezan a cobrar vida e incluso protagonismo los subconceptos como son la participación, igualdad entre hombres y mujeres, desigualdad entre países dentro de cada país, las libertades políticas, derechos humanos, vaya. Este es el concepto ahora mismo central de lo que es la cooperación al desarrollo, ¿vale? Ahora mismo os voy a intentar pasar por chat. Os voy a intentar pasar por chat un enlace de un vídeo que quiero que veáis.
Para la pantalla una cosa y otra. El vídeo no he comprobado si se puede compartir de manera que lo podáis ver mientras yo lo veo. Así que os doy como 2 minutos para que lo veáis. Pone vídeo no disponible. Lo vamos bien. Quizás le falta algo al enlace. Voy a entrar directamente aquí en la página web, que es la que os voy a también facilitar. Esa es una campaña, os voy contando un poquito mientras. Esa es una campaña que lanzamos precisamente desde la Coordinadora Valenciana de UNGD hace 2 años. Y a lo que nos dedicamos, lo que pretendemos con este vídeo, ¡ouch! ¡Wow! No lo veis, ¿verdad? A ver. No. Vemos creo que tienes que mover algo que tienes delante de la página web. Tienes un cuadrado que debe ser algo de zoom, quizás. Porque lo vemos como... ¿Veis otra cosa? No veis la foto ya, ¿verdad? Ahora. Vemos la pantalla amarilla, pero justo delante tienes una ventana de algo que bloquea. Ah, vale, vale. Mueve la ventana. Sí, no, os siempre tengo un enlace, casi mejor. Voy a cerrar esto. Ya no tenéis lo amarillo, ¿verdad? No, ya no vemos lo amarillo. Vale. Entrad en el enlace que os acabo de enviar, ¿vale? Sí. Y abajo... Sí. Abajo veréis en el... ¿Sabes por qué cooperar no es ayudar? ¿Ese? Exactamente. Cooperar está dentro de ti, bajáis un poquito vale, y hay un vídeo. Sí, a ver, os lo pongo. ¿Sabes por qué cooperación es más que ayuda? Eso. Hay un vídeo que tiene un fondo azul, ¿lo veis? Sí. Ahí les envío. Pues, por favor, vedlo. Ahí veréis qué es lo que no es cooperación al desarrollo. Es 1 minuto 20 de vídeo, con 2 minutos nos sobra para verlo. Sí. Vamos allá, chicos. Hola. Hola. Vale. Si queréis reanudamos, ¿sí? Vale. Sí. Vale, pues nada, ahí esta página os recomiendo para verlo un poco con más detalle y un poco más con el lenguaje más comprensivo quizás, comprensible, perdón.
de lo que es cooperación al desarrollo y lo que no es cooperación al desarrollo. Es una campaña que montamos hace 2 años para precisamente desmontar mitos, ¿no?, sobre cooperación. Que cooperación no es ayudar, cooperar es cooperar, donde trabajamos en condiciones de igualdad, ¿no?, donde todos aprendemos de todos. Nosotros hemos trabajado en... Te mando, haga una imagen por WhatsApp para que veas una ventana que vemos en el medio, a ver si te das cuenta de qué es. Y te comento, nosotros hemos trabajado en clase los 3 vídeos que tenéis en la parte de arriba, que hay en la parte de arriba de esa página, del caso del empresario, de el chico con el desamor y de la licenciada, la doctora ¿en qué era? En algo de química o algo así. Ahí está, ahí se ve perfecto. Unos vídeos muy cortitos que tenéis de casos de sobre el error de concepto de cooperar. Eso lo hemos trabajado en clase. ¿Os acordáis, chicos? Fenomenal. Pues estuvimos viendo, hicimos balance de las situaciones, estuvo muy bien. La verdad es que esa página tiene mucho material muy interesante. ¿Y cómo se llama la página? La que nos mandaste tú, ahora. Ah, vale, esta de cooperar mejor, vale, Sí. fenomenal. Vale. Justo en la primera parte tiene unos vídeos cortos donde pone yo te voy a enseñar, y ahí sale el caso correcto. esos 3 vídeos los vimos en clase y estuvimos haciendo debates sobre las diferentes situaciones y todo muy bien. Pues fenomenal. Pues de eso se trata precisamente, ¿no? O sea, es importante entender un poco en qué consiste la cooperación para luego ver cómo nos gestionamos. Y lo complicado o lo fácil que es, ya veremos, ¿vale? Ya veréis, porque yo ya lo sé. ¿Vale? Otro concepto que os quería explicar un poquito, bueno, contaros un poquito en el contexto de cooperación al desarrollo. Seguro que algunas de vosotras sabréis que entre el año 2000 y 2015 eran vigentes unos objetivos que se llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio. No sé si lo habéis tratado, me imagino que no es el objeto de vuestra materia, pero aquellos objetivos eran 8 objetivos que querían abordar la problemática de la pobreza y la desigualdad en el mundo desde diferentes ángulos, ¿vale? En el año 2000 pues, se reunieron todos los gobiernos que forman parte de Naciones Unidas, que no todos formaban parte, que eran 189 para entonces, y firmaron aquellos objetivos. El problema de aquellos objetivos es que no eran vinculantes. Y para el año 2015, que es cuando se puso la fecha de límite, evidentemente la mitad de los problemas ni se han abordado o se han abordado mal. En el año 2015 se firman otros objetivos. Esta vez se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos igual son un poco más cercanos, que están mucho más presentes en la agenda pública. La aplicación es ODS. Upgraded. Ya está. Ay, que me hace bien. Vale. Esta vez son 16 objetivos, tienen metas, tienen indicadores que nos ayudan a dar seguimiento a su cumplimiento, ¿no? Es una herramienta, aquellos objetivos de desarrollo sostenible, que en cooperación utilizamos, pero lo utilizamos no es nuestro punto de referencia, sino es nuestro paraguas. Porque nosotras todo lo que está en el objetivo de desarrollo sostenible ya lo trabajamos desde toda la vida, ¿no? No os voy a comentar más de los ODS ni de ODMs, porque esto lo podéis encontrar también fácilmente en el, a ver si esta vez lo hago más fluido y sin intercambio, sin que nos corte nada. Os enviaré una serie de enlaces y luego al final casi mejor, ¿vale? Que están en Naciones Unidas, lo buscáis por ODS, los actuales, ¿vale? Pasemos pues a otra parte, que son los agentes de la cooperación, de cooperación en general. Pues agentes son aquellos que intervienen de alguna manera en la definición de las políticas de cooperación a nivel de Estado, estoy hablando, o también se traslada a nivel local, ¿vale? Pues básicamente son administraciones públicas, organizaciones sociales, que podrían ser ONGs,
y sus coordinadoras, como es el caso de la coordinadora de ONGs, y empresas privadas también intervienen, ¿vale? Con sus más y sus menos, pero intervienen. Pues cada una tiene sus características, ¿vale? Hoy solo voy a hablar de lo que hacen las ONGs, ¿vale? Aquí, claro, si pudiéramos estar en clase, que eso nunca lo he hecho online, podríamos hacer una dinámica, pero así es un poco difícil, ¿no? Porque lo primero que haría aquí es haceros una pregunta, si sabéis la diferencia entre una ONG y una ONGD. Si hay alguna que lo sabe o se atreve a decirlo, lo que piensa, que adelante. A ver, mini punto para el valiente que conteste. ¿Eso o pregunto al azar? No, no pasa nada, lo explico si quieres. ¿No? A ver, Vanessa, yo quiero recordar, creo, no lo sé, es cierto, creo, Venga, recuerdo anímate. que las ONGs, bueno, como todas las ONGs, pues tienen unas tareas o servicios, por así decirlo, asignados, pues lo común, ayudar a la gente, tema de alimentos, y las ONGDs pues se dedicaban más a servicios sociales o algo así, estaban como más enfocadas, ¿puede ser? Podría ser que ONG es una organización independiente sin ánimo de lucro que no pertenece al sector público ni privado, pero la ONGD es un enfoque en desarrollo o hacer trabajos más... Y desarrollo sostenible también. Exactamente. Sí. Muy bien. ¿Alguna idea más? Bien, a ver. Que las ONGs se enfocaban mucho en el desarrollo de las personas y de sus capacidades. Muy bien. Bueno, con vuestras aportaciones podríamos un poco desarrollar la definición de la ONGD, en realidad, porque, bueno, unas ideas son más acertadas que otras, pero me quedo con la última, que se centra en el desarrollo de las personas, aunque eso también es verdad que es una característica muy común también con las ONGs en principio. A ver, una ONG, las dos entidades ONGDs y las ONGs son entidades sin ánimo de lucro, son entidades no gubernamentales, ¿vale? De tal manera que no pertenecen a las administraciones públicas, que no quita que estas entidades se financian con los fondos públicos, efectivamente. Unas sí y otras no. El grado de financiación pública de cada una de ellas pues depende de su estrategia de funcionamiento, ¿no? En el caso de la Coordinadora Valenciana de ONGDs, como un agente, uno de los agentes más importantes de la cooperación valenciana, en nuestro caso sí que es la dependencia de los fondos públicos, es dependencia. La aportación de la administración pública ronda el 75% de nuestros fondos, ¿no? Porque somos representantes del sector y además no competimos con las ONGs, son convenios de colaboración directa con las entidades públicas, ¿no? Pero bueno, vayamos ahí, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre ONG y ONGD? Pues ONGs son las entidades que se dedican precisamente a acción social. Acción social que es todo lo que es atención de las personas en situación de exclusión social aquí, en nuestro territorio, ¿sí? Que incluye pues cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, la deficiencia que puedan tener, las necesidades que puedan tener, atención de aquellas necesidades, ¿no? Las ONGDs de desarrollo trabajan sobre todo sobre las causas de la pobreza. Las atienden también en terreno, pero las ONGs de desarrollo, pensaba que iba a caer, de hecho, la principal característica, pensaba que ibas a decir que trabajan en otros países, que es verdad, que trabajamos en otros países, las ONGs trabajan en países empobrecidos, pero una de las ramas más importantes que desarrollan las ONGs es aquí, en países enriquecidos, donde trabajamos sobre las causas de la pobreza, porque las causas de la pobreza son comunes. Son comunes tanto en el sur como en el norte.
global, ¿no? Tanto en países empobrecidos como en los países enriquecidos. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar pasar de imagen. Disculpa, una pregunta. Sí. Entonces, las ONGs se enfocan en trabajar en las causas que provocan la pobreza. Correcto. Vale, gracias. De ahí que, bueno, ahora os contaré un poco las líneas de trabajo que hay específicas, pero una de las líneas muy importantes es incidencia política, que es a lo que en gran medida se dedica la coordinadora precisamente. Vale. Un segundito, que se me ha ido completamente, no puedo pasar de página. Vale, veis, no, veo que todavía no he conseguido dominar esto. A ver. Un segundito. Bueno, vamos a intentar. ¿Me veis bien ahora? ¿Veis un mapa? No, vemos correo. Vamos a un correo. Sí. A ver. Quizás tienes que mover. Y esto. Vale. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ay, de verdad, lo siento. Esto tendremos que ir superando poco a poco este tipo de problemas. Pues, a ver, pues os cuento un poquito más. Pues, ¿dónde están las ONGs? Pues lo que estaba comentando. Las ONGs están en los países empobrecidos, por una parte, ¿no? En el caso de las ONGs de la Comunidad Valenciana, pues trabajan las ONGs, no yo. La coordinadora no trabaja en ningún país, la coordinadora trabaja en la Comunidad Valenciana, pero las ONGs que forman parte de la coordinadora trabajan en 72 países de América Latina, África, Oriente Próximo y Asia. En los que más estamos son Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Etiopía y Burkina Faso. ¿Y en qué trabajamos? Pues en la página web de la Coordinadora Valenciana de ONGs, si queréis podéis entrar mientras tanto, que no me atrevo ya a entrar en el chat porque me desconfigura todo. Es www.cvongd.org. Hay una guía donde podéis ver en qué campos trabajamos. Pero desde la Comunidad Valenciana, las ONGs principalmente trabajan en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la salud, el medio ambiente y el fortalecimiento de la sociedad civil. Bueno, me imagino que algunos de los campos que veis aquí en la foto, de los que os acabo de enumerar, os sorprenden, ¿no? No son los campos quizás que habitualmente se espera que las ONGs puedan abordar. Pues la realidad es así, ¿no? Que somos las ONGs, pues cada una se tiende a especializar en algún campo específico, pero trabajamos en muchísimos campos. Si queréis ver más campos, pues en la guía de ONGs, en la página de la coordinadora, también podéis verlo. Os decía que aparte de trabajar en países empobrecidos, también trabajamos aquí. ¿Y qué hacemos aquí? Pues aquí trabajamos sobre todo en la temática de comunicación, a través de las campañas de sensibilización sobre la temática, sobre la importancia de la cooperación o la importancia de consumo, que el tema, por ejemplo, de comercio justo seguro que os suena,
más o menos, es un tema que habitualmente mueven las ONGs de cooperación internacional, o sea, las ONGs. Trabajamos en redes sociales muchísimo. Al final os pasaré los datos de contacto y las redes en las que estamos presentes la coordinadora, por si queréis seguirnos. Y luego también trabajan mucho las ONGs en lo que es educación para la ciudadanía global, que es un concepto muy de ONGs, porque nosotros vemos que la ciudadanía no es ciudadanía de mi pueblo o la ciudadanía de nuestra comunidad, sino la ciudadanía es global y así la tenemos que ver siempre, ¿no? Ver la interdependencia y ver la necesidad de colaborar para seguir adelante. Pues las ONGs desarrollan, por ejemplo, recursos educativos. Y con esos recursos educativos, ¿qué hacen? Pues hay centros educativos que se comprometen de pe a pa en el sentido de que introducen de manera transversal los contenidos relacionados con los derechos humanos en su programación anual. Entonces, esta programación se desarrolla con el apoyo de las ONGs. Luego también hay organizaciones que seguro que os ha pasado alguna cuando ibais al cole, a instituto o a escuela primaria, que hubo intervenciones puntuales, que eso son actividades de sensibilización, como los llamamos, ¿sí? Que vamos solo una vez al año, por el Día de la Paz, el Día de la Mujer o el Día de la Tierra o lo que sea, ¿no? Pero a lo que tendemos las ONGs es transversalizar los contenidos de los valores que defendemos desde la cooperación internacional para el desarrollo. Entonces lo que intentamos es formar al personal docente también para que este personal transmita los contenidos, para que nosotros no tengamos que venir al cole para que no nos vean como agente externo, sino que es una cosa de todas y debería de estar, los valores de solidaridad, de derechos humanos deberían estar implicados tanto en educación física como en informática, como en matemática, y donde por supuesto es fácil meterlo es en valores o en ética o en tutorías, ¿no? Luego también muchas organizaciones se dedican a lo que es incidencia política, que son campañas dirigidas principalmente a la clase política para que cambie una cosa u otra, ¿no? Una organización que es muy de referencia para campañas de incidencia política es una que seguro que os suena, que es Greenpeace, por ejemplo, es una organización muy importante y que tiene unas campañas potentísimas y que han conseguido cambiar cosas. No sé si os acordáis, hace unos años hubo una campaña por el tema de la tala de palmeras en Indonesia, porque se necesitaba aceite de palma para producir, pues por ejemplo, chocolatinas Kit Kat para Nestlé. Pues va, y resulta que gracias a una campaña como esta, se ha reducido muchísimo la tala, evidentemente ya no hay mucho menos que salvar. Ahí el problema no era solo las palmeras, sino era el problema de los orangutanes, que es donde había una población muy grande de orangutanes que ha empezado a extinguirse, ¿no? Con esta tala. Hay una campaña también hace unos años de armas bajo control de Oxfam Intermón, que también han reducido, era una campaña dirigida al gobierno español en este caso específico, y nosotros, España, éramos el 8º productor de armas de pequeño calibre y pues se ha reducido la producción y hemos bajado en el ranking de los más armados, ¿no? También otro campo de trabajo de las entidades es trabajar en red y dedican a ello esfuerzos y tiempo, porque para cambiar cosas normalmente ir solo no nos sirve de mucho o no nos escuchan tanto como cuando vamos en equipo. Trabajo en red y incidencia política. Aquí podéis ver una foto de red de coordinadoras autonómicas de ONGs, que es un trabajo
ya de la coordinadora misma y reuniones con los políticos en la campaña y post-campaña electoral, ¿vale? Entonces, claro, ese es el trabajo, por lo general es un trabajo, lo que estaba comentando hasta ahora, era el trabajo de las ONGs, ¿vale? Individualmente. Entonces, ¿para qué se ha creado una coordinadora? ¿Para qué sirve? ¿Qué pinta en todo eso una coordinadora? Pues, vaya, la coordinadora de ONGs se ha creado en el 1992, o sea, ya somos mayores de edad, hace tiempo. Actualmente somos 91 ONGs de toda la Comunidad Valenciana y trabajamos de forma conjunta, sobre todo para visibilizar, denunciar y cambiar las situaciones de pobreza y desigualdad en el mundo, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Pues nos organizamos a través de varias estructuras. La estructura es la principal, digamos, el grupo de referencia es la asamblea. Anualmente nos reunimos, de hecho, ayer deberíamos haber celebrado nuestra asamblea anual. Como podéis entender, no se pudo llevar a cabo y no tenemos fecha real que se pueda hacer. Esperemos que pueda ser en junio. En la asamblea se toman las decisiones más importantes, sin duda alguna, ¿no? Y esa es una convocatoria de todas las ONGs que forman parte de ONGD, que forman parte de la coordinadora. A lo largo del año, el resto del año, lo que funciona es una junta directiva. Una junta directiva que se elige en la asamblea y que cumple su rol de comité ejecutivo, digamos, y que toma decisiones más operativas, algunas estratégicas si hacen falta tomarlas antes de que se celebre la asamblea. Son todo voluntarias, suelen ser directivos de las ONGs que forman parte de la coordinadora. Se reúnen para votar los temas, lo que decía, un poco más estratégicos, ¿no? Y luego tenemos grupos de trabajo. Grupos de trabajo sí que son grupos que tienen siempre una agenda muy apretada porque tienen cierta independencia de la junta directiva y su trabajo es más operativo. Entonces, tenemos el grupo de educación para el desarrollo, donde se trata toda la temática relacionada. Un segundo, voy a intentar pasaros este enlace porque eso sí que no lo podía ver. Es que va como con ralentí tremendo. ¿Os ha llegado? Sí. Vale. Pues en esta página podéis ver un poco el trabajo que hacemos, ¿no? En cada uno de los grupos de trabajo. Educación para el desarrollo pues, se dedica a toda la temática relacionada con la coordinación de los contenidos. A ver, espera. Nos ha llegado el enlace del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Oh, qué bien. Vamos bien. A ver. El enlace que he pasado de la misma página web de la coordinadora. Grupo de entreno, ¿eh? Ahora, ¿eh? Ay. No entiendo por qué ha salido esto. Vale, otra vez os envío sin querer este porque va a súper ralentí. A ver si lo encuentro. Grupo de trabajo.
Ahora sí. Vale, aquí tenéis un poco. ¿Lo veis ahora, Vanessa? ¿Lo has enviado por el chat? Sí. A mí no me ha llegado. No, a mí tampoco. Lo último que tengo es lo del PNUD, lo del programa. Vale. Pues ahí tenéis precisamente lo que sí, estaba... es privado. Ah, es que lo he mandado en vale, privado. vale. Vale, porque no me deja... Cambia, donde pone to, abajo cambia everyone. Sí, sí, ya. Ahora, mira. Ahí la Ariane lo ha enviado a todos. Perfecto. Vale, gracias. Sí, Darian. Genial. Wow. Es que es mi ordenador, no hay, sin duda, porque... Está en valenciano. Sí, pero podéis darle a la pestaña en castellano, en la Vale. página arriba. Ah, vale, vale. ¿Vale? Tenéis cada uno, Vale. el grupo de educación estábamos hablando. Todo lo que está relacionado con el área de educación y la coordinación de contenidos. Ahora, por ejemplo, el grupo en lo que estaba trabajando es, hoy mismo, de hecho, yo coordino técnicamente este grupo y he convocado reunión con 3 direcciones generales de la Consejería de Educación. Con la de educación inclusiva, con la formación de profesorado y con calidad educativa. Nosotros trabajamos con ellos para ver de qué manera podemos aportar a la educación formal desde las ONGs, que hay muchísima gente muy bien formada, especialista y por supuesto que con experiencia, ¿no? Luego tenemos el grupo de trabajo de comercio justo y consumo responsable, que es el grupo que trabaja muy específicamente aquella temática que os he comentado en el contexto de las áreas de trabajo de las ONGs. ¿Vale? Comercio justo es un campo de trabajo de las organizaciones que consiste básicamente en la promoción, o sea, el trabajo que hacemos aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, es promocionar el comercio justo como un comercio alternativo al consumo habitual, donde nadie tiene que quedar molido para para que yo me pueda tomar una taza de café, ¿no? Que se centra sobre todo en los productos alimenticios y sobre todo en los productos básicos, tipo azúcar, café, los que no se producen aquí. Azúcar, arroz, cacao, café, etc., ¿no? Luego tenemos otro grupo de trabajo que es el de políticas de cooperación o de incidencia política, como lo llamamos, que es un grupo que trabaja sobre todo en construir una estrategia de trabajo con las administraciones públicas, pero administraciones públicas específicas de nuestro campo, de cooperación, de Dirección General de Cooperación y Solidaridad, como se llama ahora en esta legislatura. ¿Vale? Entonces, ahí lo que hacemos es aportar para el desarrollo de diferentes documentos legislativos que enmarcan la cooperación valenciana. ¿Vale? Luego tenemos el grupo de comunicación, que es el grupo que estudia un poco cómo comunicar para realmente transformar, para que la cooperación al desarrollo se entienda como queremos que se entienda, sobre todo que no se entienda como caridad, ¿no? O como que, pues eso, que voy a ayudar porque me sobra, ¿no? O sea, que la cooperación no sea comprendida de tal manera como los 3 actores que están en la página web de Cooperar Mejor, ¿no? Todos esos grupos desarrollan formaciones también específicas para ellas mismas o para agentes externos, ¿no? Por ejemplo, esta formación cabe dentro de lo que es la formación externa del grupo de trabajo de educación para el desarrollo. Luego tenemos también, aparte de los grupos específicos que se reúnen en Valencia, aunque siempre tenemos habilitados espacios online para las entidades que trabajan desde las provincias de Castellón y Alicante, tenemos unidades territoriales. Ahí es donde se reúnen las entidades de la provincia de Alicante y Castellón para tratar temática local
o temática que tienen, pues eso, en común las entidades que están en aquellas provincias, ¿no? Actualmente, pues en Castellón hay como 23 ONGs, 18 de ellas participan más o menos activamente en las reuniones de las unidades territoriales y en Alicante tenemos 27 ONGs, o sea, en Alicante hay más entidades, ¿no? Sí que es verdad que el perfil de las entidades de la provincia de Castellón y de Alicante es menos profesionalizado en el sentido de que se apoya mucho en el voluntariado, mucho más en el voluntariado que las entidades que puedan tener sede en la capital de la comunidad. Más que nada, aquella profesionalización es indispensable precisamente por la gestión, por la consecución de fondos por un lado y por la gestión profesional de los fondos públicos o privados que se está ejecutando con los proyectos, ¿no? ¿Cómo funcionan aquellos grupos de trabajo? Cada uno de los grupos, bueno, asamblea yo lo he dicho, asamblea se reúne una vez al año, habitualmente. Luego también pasa que hay asambleas extraordinarias cuando hay alguna temática muy importante, muy específica, como por ejemplo en el año 2016, en el año 2016 o 2015, tuvimos una asamblea extraordinaria para debatir, para cerrar nuestra propuesta para la administración autonómica de ley, que es el como marco más grande que puede haber a nivel autonómico, ley de cooperación internacional, ¿no? Entonces ahí consensuamos entre todas si esta versión nos va a todas, si estamos de acuerdo, ¿no? Todos esos documentos se construyen, aprovecho para comentaros que todos los documentos que construimos en la coordinadora se construyen de manera participativa, ¿no? De tal manera que no puede salir un documento redactado por mí o por mi compañero que es responsable del grupo de políticas y que acabe en el despacho de la directora general de cooperación. Es inconcebible en absoluto, ¿no? Todo tiene su proceso participativo, normalmente es a través de un grupo de trabajo específico. En el caso de las leyes pasa sobre todo por políticas, pero si es un documento tan importante como este, después de políticas, como la ley, después de políticas pasaría por un grupo, una reunión específica donde se recogen aportaciones y se debaten la formulación definitiva, ¿no? Y luego, por supuesto, se va a asamblea donde se vota entre todas, ¿no? Intentamos que las decisiones que se tomen así de trascendentes sean tomadas por unanimidad. En el caso de la ley, por ejemplo, fue así, por supuesto. Es un proceso muy complejo siempre, ¿no? Pero sí que se intenta. O sea, no por ello dejamos de mantener esos espacios de participación y de toma de decisión colectiva. Los grupos, en el caso de los grupos de trabajo se reúnen, pues cada uno con su frecuencia. Como mínimo se tienen que reunir 6 veces al año. Normalmente es cada mes. Lo cierto es que sí. La junta directiva incluso a veces se reúne cada 3 semanas porque si hay decisiones que tomar, pues se tiene que reunir, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este periodo en especial, donde hay muchas dudas de interpretación legal de las comunicaciones de la administración pública y de la administración pública básicamente, pues nos reunimos mucho más a menudo. ¿Me estáis escuchando? Sí. Lo que me ha parecido otra vez un cuadro gris delante de la foto. ¿Tienes alguna aplicación abierta justo delante? Ya sé que es, vale. Voy a intentar quitarlo. A ver si lo consigo. Y además aparece un lapicito tuyo con unas rayas. ¿Sí? Sí, ya lo veo. Es que no se me va este lapicito. No sé cómo tocarlo, quitarlo. Que le vuelvo a dar al lapicito y no se me va. Lo que tienes es como si esa aplicación, esa ventana, no la esté registrando Zoom. Entonces nos aparece en gris, como sombreado. Ya. Sí, es como tengo un cuadro delante que no sé cómo desactivarlo. Escape. O tal vez si te haces como para atrás, en esa pantalla, exacto, en esa
No, porque flechita. eso es otra aplicación, no es la aplicación del explorador, creo yo. Esta. No, a ver. No, yo creo No, que la de abajo. eso que tienes abierto, ¿qué es? Este es el cuadro de chat. Mira, vale, pues cierra el chat. Ya, pues que no lo puedo cerrar. Por eso es que es mi ordenador que está de repente volviéndose loco. O sea, aquí, Pause, Alt, T. ¿Y si en la pantalla de Zoom le das al botón de chat? Para que si le hacen en la propia pantalla de Zoom, donde puedes vernos a nosotros. Lo tengo. Ahí está, perfecto. Seguís viendo el Perfecto, lápiz, ahora me sí. imagino, Sí. ¿no? Sí, Pero bueno. verde. Vale, pues a ver si cuando pase si paso de diapositiva, si se va este lápiz maldito. Pues no. No pasa nada, queda una obra de arte ahí. No importa, pero así se ve mejor. Una obra. Sí. Os gustan mis líneas, ¿verdad? Déjala, no importa. Entonces seguimos, si queréis. A ver, grupos de trabajo. Estábamos con los grupos de trabajo, vale, que se reúnen cada mes más o menos, ¿no? Lo mismo, las decisiones en los grupos de trabajo, pues se toman normalmente por unanimidad, que no se debate. Normalmente, a ver, el orden del día se envía con bastante antelación, las ONGs pueden aportar algún punto del orden del día si quieren abordarlo, y luego las decisiones en el grupo se toman de manera bastante ágil, quiere decir, es un encuentro de amigas siempre, ¿no? Son personas siempre muy comprensivas, muy colaboradoras, ¿no? Es un trabajo muy bonito, la verdad es que el mío hay pocos como el mío. Entonces, las temáticas que abordan, pues lo que ellas se marquen, ¿no? Tienen en la coordinadora tienen el personal técnico que sí que les ayuda, claro, porque todo lo que es coordinación es mucho trabajo, ¿no? Que parece que no es un trabajo a veces invisible, pero es un trabajo absolutamente imprescindible, ¿no? Quiero decir que la construcción de la primera propuesta de un orden del día es un trabajo. Yo, por ejemplo, como responsable técnica del grupo de trabajo, preparo la primera propuesta, ¿vale? Y a partir de ahí se construye el orden del día definitivo. Junta directiva. La junta directiva, como os había dicho, son personas voluntarias de los grupos, de las organizaciones que forman parte de la coordinadora, y que tienen un cargo de responsabilidad muy alta. Es una entidad, para que os hagáis la idea, el año pasado la coordinadora gestionaba como 300.000 euros de fondos públicos y privados, y responsabilidad jurídica tienen esas personas voluntarias, ¿no? Somos 4 personas las que estamos contratadas en la oficina técnica. Tenemos presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería y luego vocales. Como mínimo tiene que haber 5 vocales. Ellos se reúnen cada 3 semanas, o 3 o 4 o 5 como caiga, pero en cualquier caso que la responsabilidad final siempre es de la Junta Directiva. Desde la coordinadora, ¿qué hacemos por las ONGs? ¿No? O sea, tanto dinero que manejamos, pues, ¿qué hacemos? Pues también en la misma página web donde os he enviado los grupos de trabajo, podéis entrar en los estatutos. En la pestaña de CUNGD hay una pestaña donde pone estatutos. Podéis ver en el artículo 4, fines y actividades. Entonces, lo estatutario es esto: representar colectivamente a las entidades que conforman la coordinadora, ser una plataforma que proponga y potencie entre las entidades que la conforman servicios y actividades, espacios de trabajo, de formación, de reflexión, debate, promover la solidaridad con otros agentes y plataformas sociales, impulsar el conocimiento entre la sociedad valenciana de lo que es la cooperación al desarrollo y velar por la transparencia y gestión de calidad de la cooperación valenciana, tanto nuestra propia como de la administración pública que gestiona fondos públicos de cooperación, ¿no? En este contexto os comento que a lo mejor alguna de vosotras ha oído hablar alguna vez sobre el caso Blasco.
¿Hay alguien que lo ha oído? Me suena mucho. ¿Blasco? Caso Blasco, sí. No, yo Vamos no. a ver. Si entráis en ¿De qué es? info Caso Blasco, aquí está. Casoblasco.info. Si entráis en casoblasco.info, es un desvío de fondos que se ha hecho desde la Administración Autonómica. En el año, empezó a destaparse en el año 2012 y fraude fue entre el año 2009 y 2011. Se defraudaron unos 9 millones de euros. En el ¿Nada contexto más? de la... Nada más. Un poco. Entonces, sí, otra vez. Ay, Sí, están comentando la cantidad nada más. Claro, que esto fue un conseller, el señor Rafael Blasco, que gestionó los fondos públicos de la cooperación en la Comunidad Valenciana. Fue una época bullante de la cooperación, donde había mucho más dinero que en los años anteriores, pero va y resulta que una gran parte de estos fondos se destina a un entramado de entidades privadas realmente que lo gestionan a su favor, ¿no? Y eso es en el contexto del terremoto de Haití, donde además la población valenciana, la ciudadanía está aportando dinero para aliviar las consecuencias del terremoto de Haití, ¿no? O sea, es un caso absolutamente tremendo. Nosotras, desde el año 2012, estamos presenciadas como acusación particular en el caso, con lo que conlleva el tema, ¿no? Que evidentemente los gastos judiciales son los que son una barbaridad. Ya en 2 ocasiones hemos hecho un crowdfunding y la verdad es que la respuesta de la ciudadanía también es siempre de agradecer, que es una pasada, que se nos entiende y se comparte, ¿no? Lo que nosotras defendemos. Entonces, bueno, pues esto es lo que dicen los estatutos, ¿no? Pero si lo traducimos así, de andar por casa, que hoy más que nunca andamos por casa, pues mira, creamos, por ejemplo, espacios de debate, ¿no? Para definir el posicionamiento conjunto sobre una temática u otra. Os daba ejemplo antes de la ley de cooperación. Pero ahora, por ejemplo, este año, si todo va bien, si recuperamos la vida, vamos a hablar sobre la orden de bases, que es la orden de bases de las convocatorias de cooperación al desarrollo, que es como una ley subordinada a la ley de cooperación, ¿vale? Entonces, aquí también otra vez, que es totus revolutum, que estamos creando procesos participativos complejos, ¿vale? ¿Qué más? Siguiente cosa que estamos haciendo. Facilitamos, visualizamos y difundimos iniciativas conjuntas. Una de esas iniciativas podría ser esta, que no, espero, a ver si no rayo nada y os siga bien. Otra vez a Lorín, a ver si puedo hacer. Sí, ya puedo to everyone. Vale, os lo paso, ¿vale? ¿Os ha llegado? Al chat, ¿no? Sí. Uy, es el grupo de trabajo otra vez os ha llegado. Sí, el grupo de trabajo nos ha llegado. Operación Ruby, pues nada, es que no sé, ¿no? Copiar enlace, ¿vale? Bueno. A ver, chat. Uy, de manera. Operación Rubik. Os pongo aquí Operación Rubik. ¿Vale? Operación Rubik, que es una...
Rubik, sí. Rubik de cubo Rubik. Mm. A ver si ahora se me copia bien. Yo se puedo poner... Ahí la copio yo. Sí, ya está. Vale. Bien. De Operación Rubik, que esa es una iniciativa del Grupo de Educación para el Desarrollo, hace 2 años que han tenido la brillante idea de crear, a ver, decís, me vais a decir que no es muy brillante, pero la idea sí que es bastante brillante. Es un repositorio de recursos educativos que estrella que elaboran las entidades, ¿vale? Como muchas de ellas, las que trabajan en educación, tienen recursos educativos para diferentes niveles educativos, para diferentes temáticas, pues lo que vimos es que era necesario tener un repositorio de estos recursos. Pero es que sea repositorio no es novedoso. Lo que sí que es novedoso es que cuando uno quiere pedir, una persona docente quiere pedir un recurso, lo que le explicamos en un correo además individualizado es que esta plataforma no es solo para proveer a la persona que lo necesite del recurso, sino de que estamos dispuestas a utilizar este recurso o ayudarle a transversalizar este recurso en su asignatura. ¿Me explico? O sea, es una iniciativa no solo para proveer de recursos, sino también para construir alianzas, ¿sí?, con la comunidad educativa. Nos ofrecemos al personal docente a responder a esas preguntas tan complejas que muchas veces tienen que afrontar, ¿no? Pues aquí tenéis, por ejemplo, ¿por qué hay hambre y obesidad a la vez en el mundo? Pues hay recursos que lo explican, que ayudan a entenderlo, ¿no? ¿Por qué tanta gente muere de enfermedades que sí tienen cura? ¿Por qué las mujeres siguen ganando menos por hacer el mismo trabajo que un hombre? ¿No? Y etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que buscamos es acercarnos al personal docente para que nos tenga de aliado, si está interesado en la temática, claro. Lo que buscamos es que haya personas que estén interesadas, ¿no? Hay cada vez más, parece que no, pero sí que las hay. Sí que las hay. ¿Vale? Sí, mira Vanessa, por ejemplo. Doy fe. Que se interesa por el tema, exactamente. ¿Vale? Luego, por ejemplo, también lo que hacemos, voy a volver a intentarlo. Vale. Creo que os ha llegado bien. Lo que intentamos es facilitar alianzas entre las ONGs y con otros agentes externos, ¿no? Los grupos de trabajo mismo son como grupos donde hay caldo de cultivo como para poder trabajar conjuntamente, ¿no? Pues que además el enlace que os acabo de enviar es muy reciente, es de enero, que espero que podáis acceder, es un cartel realmente, sí, pero para que veáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Lo que buscamos es buscar aquellas alianzas, tanto como a través de Operación Rubik buscamos alianzas con personal docente, de educación además más bien formal, o sea, aquella educación que es de educación pública. En una actividad como esta, Tardeo con Causa, buscamos alianzas también con las entidades y las personas que trabajan en los barrios, porque las que buscamos solidaridad, las que promovemos la solidaridad, no somos solo las ONGs, evidentemente, ¿no? Hay entidades, hay empresas incluso, ¿no? Hay empresas, pues, yo qué sé, las proveedoras de nuestros servicios, por ejemplo. En el caso de la coordinadora, por ejemplo, nosotras tenemos el servicio de limpieza, es de una entidad de inserción sociolaboral. Esta entidad era destinataria de este encuentro no formal para hablar de las cosas que nos unen y las cosas que podríamos hacer conjuntamente, más allá de tener una relación contractual, ¿no? Si podríamos desarrollar alguna iniciativa conjuntamente. También han venido algunos centros educativos, había bastante gente, de hecho estábamos sorprendidos de la capacidad de convocatoria que hemos tenido en este caso, que eran como 44 personas, un viernes por la tarde, que fue como wow. No, pues esto es lo que... Este es lo que intentamos hacer, ¿no? Luego también un caso un poco más antiguo, que en el año 2012, en el contexto de los recortes, ¿os acordáis de aquella crisis económica? Que para nosotras era crisis de valores en realidad, que
creamos una xarxa de xarxes, que es red de redes, ¿no? Donde nos unimos a la Coordinadora Valenciana de ONGs, que somos de cooperación internacional, con la plataforma de voluntariado, con la red por la inclusión social, que son aquellos que de acción social, ¿sí? Las ONG, que es nuestra hermana. Nos unimos con CERMI, que es la plataforma de las personas con la discapacidad. Estaba también Calcicova, que es la entidad que trabaja el tema del SIDA y VIH. Estaban los de Alzheimer. Bueno, en definitiva, varias entidades, varias plataformas sociales, con temática social, que conjuntamente construimos una estrategia de incidencia política hacia las administraciones públicas para que vean que en la crisis a los últimos que hay que recortar es a las entidades sociales, ¿no? Que son las que realmente suplen el trabajo de la administración en la atención de las personas más desfavorecidas, ¿no? Incluida la cooperación al desarrollo. ¿Vale? Esto es la creación de alianzas, ¿no? Que está comentando. Luego también creamos, por ejemplo, espacios de debate sobre las necesidades que tenemos para fortalecernos mutuamente, por ejemplo. Bueno, espacios de debate o de formación, ¿no? Que podrían ser, pues yo qué sé, necesidades de voluntariado que podamos tener. Las formaciones realmente que necesitamos, que a veces estas consultas las hacemos a través de una encuesta, que tampoco hace falta siempre reunirnos, ¿no? Luego también les servimos de difusores de sus actividades, ¿no? La web de la coordinadora es la única web que difunde actividades de cooperación internacional, ¿no? Y muchas ONGs no tienen sus webs, además, ¿no? Y vamos, que nosotros tenemos como 3.500 personas suscritas. Si queréis suscribiros, aprovecho, mira, en la misma página web, a la derecha, pone Recull semanal. Y es un boletín que enviamos de resumen de la página web y sobre todo de las actividades de las ONG. Pero semanal. También de convocatorias, de puestos de trabajo. ¿Sabes? Semanal. Sí. Es semanal, intentamos que no sea semanal para no agobiar. Pone Recull semanal, pero realmente es cada 2 semanas. Es que semanal generaría muchas noticias. Bueno, es que las hay. Yeah. Es que realmente hay contenido para lanzar boletines semanales. Vemos otra vez el cuadrado del chat, la pantalla del chat. Ah, qué bien. Vale. Vamos a ver. ¿Y eso ahora de repente ha aparecido? No sé, ¿se supone que tienes una imagen para mostrarnos? Igual está tapada. No, a ver. Ah. ¿Ahora? Ahora ya no. Vale. Veo un fondo con un dibujo. Ay, vale, o sea, os he cerrado Vale, os he cerrado la presentación, creo. Porque yo lo valgo. A ver, un segundito, voy a entrar otra vez en la formación. Ay, de verdad. Que he atropellado aquello, lo siento, chicos, que es que... Tranquila. No te preocupes. Fácil. Y eso de no ver las caras, además. Ya nos estamos acercando además al final, ¿no? ¿Tendréis tiempo para hacer preguntas o las consideréis? A ver, ahí. Estamos. Vale. Lo estáis viendo, ¿verdad?
Ahora sí. Sí. Vale, pues ahí es donde nos hemos quedado, el tema de la formación, la difusión, ¿no? Y luego también por parte de la coordinadora lo que se hace es asesorar a las entidades jurídicamente en materia de comunicación, en materia procedimental, de las gestiones administrativas. Y por supuesto, pues damos apoyo a todos los grupos de trabajo, todo lo que se deriva de los grupos de trabajo, las cosas que se deciden hacer, pues principalmente recae en el personal técnico, ¿no? Que luego lo valida el grupo, pero el personal técnico lo desarrolla los contenidos iniciales, ¿no? Luego, de acciones que llevamos hacia afuera en la Comunidad Valenciana, pues lo que os había dicho, aquello de representación institucional, que es la tarea quizás más importante, ¿no? Las reuniones con las administraciones públicas es una tarea muy ardua, ¿no? Unos son más entienden más la necesidad de la política de cooperación pública y otros la entienden menos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un problema muy grave en Alicante, precisamente, con el gobierno que está pues, condicionado por las ideas de extrema derecha, ¿no? Luego también organizamos formaciones para las administraciones públicas, que hay administraciones que pues hay cada vez más entidades públicas, administraciones públicas que entienden la política de cooperación y se quieren formar. Entonces nosotras les prevemos de este servicio, ¿no? En las últimas, por ejemplo, fueron este mes de diciembre y en de noviembre. Formamos el Ayuntamiento de Onda, en la provincia de Castellón, y el Ayuntamiento de Alacuás, de la provincia de Valencia. Y de hecho, se ha quedado uno pendiente justo antes de las elecciones en Alicante, y ya no, después de las elecciones ya no hubo necesidad, demanda, ¿no? Por parte del nuevo gobierno de una formación. En el caso de los dos ayuntamientos últimos, les formamos en cómo planificar una política de cooperación y cómo rendir cuentas de esta política de cooperación para que la ciudadanía sea consciente de lo que se está financiando, cómo y por qué, ¿no? Pero luego otras formaciones que hacemos, por ejemplo, el tema de la comunicación, sí que hemos hecho varias formaciones de cómo comunicar para transformar a la sociedad. Eso formamos, por ejemplo, el gabinete de prensa de la alcaldía de Valencia y también del área de cooperación, por supuesto, siempre hay de aliados. También formamos en tema de compra pública ética, que es un concepto que os introduzco así súper rápido, que tiene que ver con comercio justo. Nosotros lo que hacemos es incidencia política en que las administraciones públicas, en los pliegos de condiciones de sus contratos, tanto de bienes como de servicios, introduzcan cláusulas que tengan que ver con el comercio justo. ¿Vale? Aquí lo dejo así muy por encima, ¿vale? Entonces, es una de las líneas de incidencia que estamos desarrollando en los últimos años, ¿vale? Y en esto les formamos también, ¿vale? Luego hay otras cosillas, por ejemplo, a ver si me deja copiar. El tema de la comunicación, que es un pedazo de trabajo que aquí hay que hacer. El tema de la comunicación, podéis abrir. Uy. A ver. ¿Os ha llegado? Sí, ¿no? Sí. Vale. El tema de comunicación, ahí podéis ver el tema que acabo de mencionar. Creo que el enlace era directo a lo que estamos denunciando en el Ayuntamiento de Alicante. Claro, tenemos una área de comunicación donde desarrollamos los argumentos para denunciar el no cumplimiento de la política de cooperación, de los compromisos que se hayan adquirido con la cooperación. Luego hay otro que es otra cosa que hacemos, es de campaña Pobreza Cero. A ver, ¿quién es el valiente que me vaya a decir que conoce a la campaña Pobreza Cero?
Pobreza cero, sí. ¿Sí? Vale. Pues si no lo Y conocéis, ellos también porque la hemos mencionado en clase. fenomenal. O Pues igual nada. fue un jueves sobre las 8 menos cuarto y ya estaban de retirada, ¿eh? Que también puede pasar. Por supuesto. A ver, otro enlace que os estoy pasando, que ahora que estoy cogiendo la soltura con el chat y con la presentación, la campaña Pobreza Cero es una campaña que se impulsa a partir del año 2005, que es cuando la sociedad civil, que significa aquella parte de la sociedad que está organizada, la sociedad civil se empieza a dar cuenta que los objetivos de desarrollo del milenio, ¿os acordáis? No se cumplen y no van bien encaminados. Entonces se convoca una campaña a nivel mundial que se llamaba, en inglés se llamaba Global Call for Action Against Poverty, ¿vale? En la versión española es Pobreza Cero, en la versión valenciana es Pobreza Cero. Os acabo de enviar un enlace a un vídeo que hicimos el año pasado de la campaña. ¿Vale? Entonces nosotras, o sea, es una campaña de incidencia sobre todo política, pero también de incidencia social, o sea, donde también queremos destacar el rol que tienen las personas como individuos en la erradicación de la pobreza, ¿no? Sobre todo en aquel rol que tiene que ver con apoyar las iniciativas de incidencia política hacia una política u otra, ¿no? Entonces, es una campaña que siempre se desarrolla alrededor del 17 de octubre, que es el día que Naciones Unidas ha declarado que es el día por la erradicación de la pobreza. Entonces, ahí hacemos actividades de diferente tipo, sobre todo son actividades de incidencia política, pero también de sensibilización social y nos dirigimos sobre todo por lo tanto, nos dirigimos sobre todo a la clase política y a los medios de comunicación para que hagan de agentes multiplicadores de nuestros mensajes, ¿no? Por ejemplo, si entráis en la web de Pobreza Cero, en valenciano, a ver. Ahora os la paso. Si entráis en la web de Pobreza Cero, pues ahí veréis diferentes cosas. No es una página muy dinámica, pero bueno, porque, vamos, además consiste en voluntariado total. O sea, la promovemos la coordinadora valenciana, la lideramos, digamos, la coordinadora de NGD, pero sí que es verdad que no somos la única, ni mucho menos la más importante. Nosotras estamos para defender aquellas causas, o sea, hablar de las causas de la pobreza global, pero luego hay muchas entidades de acción social, están las universidades, de hecho, la UPV es una de las universidades más implicadas en la campaña. Si en un futuro próximo más lejano tenéis placer de conocer a Carola Calabuch, que es la directora del máster de cooperación, seguramente os mencionará la colaboración del máster en esta campaña. Volvemos a ver una ventana delante. Sí, la sí, foto. es el chat que os acabo de enviar. Ya. Vale. ¿Vale? Pues eso, movilizamos esta campaña, ¿vale? Aquí las podéis ver también. Estas son las acciones de Pobreza Cero, las que podéis ver ahora. Unas son de Alicante y otras son de Castellón, pues para que veáis un poco la diversidad, ¿no? Pueden ser ponencias, esa es una ponencia, una clase de máster de cooperación en la UJI, en Castellón, una acción en la calle, y otra que esas son defensas, las que se tapan la cara son defensoras de territorio de Nicaragua, que no podían enseñar sus caras, porque son perseguidas. Sabréis que hay muchas defensoras de derechos humanos en los países empobrecidos, sobre todo en Sudamérica, pero en Asia también, que son eliminadas, ¿no? Se matan. De hecho, el otro día murió otra defensora de derechos humanos. Ahora mismo no me acuerdo en qué país, pero vamos, ha sido también el caso de América Latina. ¿Vale? Entonces, esa es una de las campañas que llevamos a cabo, pero luego hay otra, que es la de comercio justo.
Este es el caso de cartelería que os paso y de las noticias que salen sobre el Día de Cooperación Internacional y Comercio Justo en Castellón, pero esta misma acción, no, todavía no, esta misma acción se lleva a cabo en Alicante, Castellón y Valencia, ¿vale? Y también en algunas entidades, en algunas localidades de la Comunidad Valenciana donde podamos, donde haya entidades de comercio justo que quieran llevar a cabo alguna actividad de sensibilización. Esta actividad sí que es muy de feria, es de grandes dimensiones normalmente, donde pues nos acercamos al público, sobre todo familiar, ¿vale? En la UPV, en el campus de Vera, creo que es los jueves que está el mercado de comercio justo. Sí, correcto. Esto lo hace, de hecho lo dinamiza la Oficina de Cooperación al Desarrollo. De Cooperación al Desarrollo de la UPV, sí. Sí. Ellos ahí tienen productos de comercio justo y sobre todo de proximidad. Sí. Les tengo que convencer de que monten uno en Alcoy, pero todavía no he llegado a ello. Pero llegaré. Ojalá. Pues se ve que en Valencia parece que está funcionando súper bien, ¿eh? Sí. En Valencia se hace semanal, todos los jueves. Sí. Sí, tienen tirón. Hablé hace ya unos meses, cuando hablé con Álvaro, que es el que lo dinamiza, decía que al principio era un poco más complicado, pero no, Diego es el que lo está moviendo. Pero pues, que está cogiendo más marcha, así que mola que haya cada vez más conciencia y también, claro, es que lo tienen en la puerta de su clase, ¿no? En la alumnado. Sí. Pero bueno. Pues también aquí, eso es lo que quería pasar, ¿no? ¿Vale? Aquí podéis ver también en este enlace. Como podéis escuchar arriba, no sé si escucháis un ruido de saltitos. Si no, pues mejor, que es mi vecino que está haciendo deporte en el terrado. Muy bien. Bueno, en fin, os acabo de enviar el enlace de lo que es la agenda, digamos, autonómica de las actividades de comercio justo, ¿vale? Que suelen celebrarse en mayo, que este año, evidentemente, ya se ha suspendido la celebración en el formato que lo conocíamos hasta ahora y ya veremos qué hacemos, ¿vale? Y luego también de cara a exterior, o una última actividad, quizás, bueno, creo que no me olvido de ninguna, pero él es el asesoramiento externo. O sea, vosotras como personas particulares, por ejemplo, podéis llamar a la coordinadora y preguntar, oye, Aga, si yo quisiera irme de voluntaria a un país empobrecido, ¿cómo lo puedo hacer? ¿O con quién voy? Pues nos llamáis y os asesoramos y os enviamos información respectiva, ¿vale? O en temática de cooperación. Bueno, ¿qué máster mejor elegir para especializarme en la construcción de pozos? Pues nos llamáis y hablamos, ¿vale? Ese es el servicio que también prestamos a la ciudadanía sobre el tema de la cooperación, ¿no? Vale. Pues vamos a la parte esta que os mola, que es el cómo nos gestionamos. Ay, claro, no os voy a poner ninguna imagen porque eso no es nada atractivo. ¿No tengo ninguna imagen más? No. Pues os voy a poner un enlace. Creo que ya uno de los últimos enlaces. Os mando un enlace a lo que es la legislación en la que se enmarca la cooperación al desarrollo, ¿vale? Pero antes os voy contando cosillas. Las ONGs de cooperación internacional principalmente se financian a través de fondos públicos, que, como os decía, en realidad se trata de que los servicios que prestamos no es ningún favor que ningún favor que la administración hace transferencia de fondos públicos a las ONGs o las ONGs, porque lo que pasa es que la administración pública no tiene la capacidad de atender sus obligaciones constitucionales, entonces transfiere estas competencias en las entidades sociales, ¿no?
nosotros atendemos las de cooperación, atendemos la parte correspondiente a cooperación internacional. Luego hay otros que son fondos públicos, otros fondos privados que pueden ser, por ejemplo, donaciones, ¿vale? Y luego también pueden ser fondos propios. En el caso, por ejemplo, de la coordinadora, nosotros tenemos un ingreso de unos 25.000 euros anuales de las cuotas de las entidades integrantes de la coordinadora, o también puede ser un ingreso por los servicios que prestemos, ¿no? Puede ser en el caso de algunas formaciones o ya está. En el caso de la coordinadora no hay más, ¿vale? Los servicios que podamos prestar, por ejemplo, sí, podríamos organizar, por ejemplo, un evento relacionado con cooperación, pero que lo hacemos para el Ayuntamiento de Alcoy. Y el Ayuntamiento de Alcoy nos paga por prestar este servicio. Intentamos no hacerlo, porque las ONGs no queremos ser prestadoras de servicios. Nosotros queremos hacer nuestra marcha, que es lo que nos parece, lo que nosotros consideramos es importante hacer, ¿no? Por ejemplo, formaciones entra dentro de nuestras prioridades, es nuestra misión, ¿no? Y si nos pagan por ello, pues fenomenal. Entonces, con respecto a los fondos públicos, otro enlace, que mola, que tenéis ahí una foto y con la pantalla está gris en el medio, ya lo sé. En este enlace, en la página web de la coordinadora también, encontraréis las convocatorias públicas y privadas que salen, ¿vale? Pues lo cierto es que las convocatorias públicas, con diferencia, son mucho más cuantiosas que las convocatorias privadas, ¿no? En el caso de la Comunidad Valenciana, de las convocatorias públicas más importantes son las de la Generalitat Valenciana, que ronda los 30 millones de euros. No, 30 millones es el presupuesto total. Es unos 18 millones de euros para cooperación internacional y 3 millones de euros para educación para el desarrollo, ¿vale? Esas convocatorias son de diferente complejidad. En el caso de la Generalitat es muy complejo. En el caso de la Diputación de Valencia, que también destina 1 millón casi de euros para las actividades de cooperación, son menos complejos. Luego están los ayuntamientos, como puede ser el Ayuntamiento de Castellón, Valencia, Quart de Poblet, en la provincia de Alicante. Alicante lleva un año sin sacar la convocatoria, ahí estamos teniendo unos problemillas más gordos. La Onda, por ejemplo, también hay ayuntamientos pequeños que sacan sus pequeñas convocatorias, ¿vale? Pues eso, cada una tiene su complejidad, ¿vale? Diferente. La regulación administrativa la tenéis en la legislación que os acabo de pasar, pero os digo así a grandes rasgos que las convocatorias públicas se enmarcan en la ley de subvenciones, que es del ámbito estatal, la ley de cooperación, que es a nivel estatal, y luego hay otra que está subordinada a aquella, que es la ley de cooperación valenciana. Luego está el plan director, que es donde se planifica a grandes rasgos qué es lo que se va a hacer en un periodo X. En nuestro caso se suele planificar a 4 años. Luego está la orden de bases. ¿Os acordáis que os dije que vamos a hacer aportaciones este año? Si todo va bien, vamos a reformar la orden de base. Luego están, y las últimas son las bases de las convocatorias. Lo que se convoca, lo que encontraréis en las convocatorias, en el enlace de convocatorias que os he enviado, este último, son las bases de las convocatorias, ¿vale? Ahí se define todo el detalle que tienes que introducir en los formularios y en los documentos que tengas que presentar, ¿vale? Pues eso, se presentan plazos de presentación, ejecución, justificación, qué documentación tienes que adjuntar antes de que se empiece a evaluar tu proyecto para considerarlo a la subvención, y qué documentación tienes que entregar una vez ya hayas ejecutado el proyecto, qué financiación aporta esta convocatoria, ¿no? ¿Qué monto se destina este año? En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, de la Generalitat Valenciana, os puedo decir que, por ejemplo, está funcionando por un procedimiento que se llama Confirming, ¿vale? Es un procedimiento relativamente nuevo, lleva en marcha como 3 años, que consiste
en que la Generalitat tiene firmado un contrato con diferentes bancos de la Comunidad Valenciana, de diferentes bancos, mayoritarios normalmente, que no suelen ser bancos éticos, y os diré que aquellos existen. Entonces, estos bancos, una vez la Generalitat da la orden de pago, les envían a las entidades una carta para decirles, oye, que vuestra convocatoria ya puede ser pagada. A partir de ahora la podéis cobrar. Pero si queréis esperaros 3 meses, os lo damos sin intereses. Pero si lo queréis cobrar ahora, pues tendréis que pagar un interés, ¿vale? Dependiendo de la entidad bancaria, es un interés u otro, ¿vale? Bueno, es la manera que la administración ahora mismo ha encontrado más eficiente de funcionar. Está funcionando fatal, pero Madre mía. bueno, es lo que hay. Pues sí. Está funcionando muy mal. De hecho, la convocatoria, de la resolución de la convocatoria, vuelvo un poco a la convocatoria para que entendáis el procedimiento. Se convoca la convocatoria, las ONGs presentan los proyectos con toda la documentación que se requiere y luego en un plazo normalmente de 6 meses sale una resolución. Estos proyectos había evaluado normalmente, en el caso de la Generalitat, siempre, una evaluadora externa que decide, vale, de los 150 proyectos que se han presentado, se pueden financiar estos que tienen la mayor puntuación, ¿vale? Entonces, estos proyectos se consideran aprobados, sale una resolución pública y a partir de ahí la administración debería pagar a la mayor brevedad posible. ¿Qué pasa? ¿Qué atascos? Entonces, claro, la resolución, por ejemplo, de cooperación, proyectos de cooperación del año pasado, salió en octubre, estamos en marzo, abril, y todavía no se han pagado los proyectos. Ostras. Ni de cooperación ni de educación para el desarrollo. Tenéis que ver que los proyectos de cooperación, por ejemplo, algunos son procesos, no es una intervención, o sea, de hecho la mayoría son procesos, que no es una intervención cuando tenemos dinero, lo ejecutamos y nos vamos. Normalmente es una primera fase del proyecto y luego se cuenta con la segunda fase del proyecto. Entonces, si se interrumpe un proyecto, muchas veces la viabilidad del proyecto se ve condicionada. Claro. Eso en el caso de proyectos de cooperación. En el caso de educación para el desarrollo, si el pago nos llega en lugar de junio para empezar el año académico en septiembre, nos llega en diciembre, ¿cómo hacer todo eso que habíamos planificado? Claro, un proyecto compromete a las otras partes con las que trabajamos, desde cooperación. Claro. No es un proyecto que intervenimos nosotras independientemente. Claro. Es toda una cadena, ¿no? Es muy complejo trabajar de esta manera. Y luego también, por ejemplo, muchas de las convocatorias, otra casuística de los proyectos de cooperación y de educación también, es que las administraciones pagan solo el 80% del valor del proyecto. De tal manera que las entidades, sean grandes o pequeñas, con capacidad o menos capacidad, tienen que aportar el 20% del valor del proyecto. Pues es complicado. Claro. Es complicado a veces, ¿no? O sea, las organizaciones, hasta que no tengan una capacidad económica propia, no pueden llevar a cabo las acciones de desarrollo. Pues este es el tema de los pagos, ¿vale? Hay administraciones que pagan 100%, ¿eh? Por ejemplo, el tema... bueno, y luego también está el tema de que hay algunas administraciones que abonan el 80% de lo concedido en la primera tanda y luego el restante 20 o 40% una vez justificado el proyecto. Claro. ¿No? Que es muy complicado a veces para las entidades poder asumir este coste y más con la inseguridad realmente que hay en España por lo menos, o en la Comunidad Valenciana, que es todo súper complejo. Ahora, por ejemplo, la coordinadora misma está funcionando con un convenio de colaboración que está firmado pero no está pagado. Estamos incurriendo en gasto porque el año ya ha empezado, estamos funcionando y sin embargo no nos han pagado, ¿no?
Es complicado, es bastante complicado, pero bueno, con eso también os quiero transmitir que las personas que trabajan en cooperación al desarrollo no son personas que se agarran a un puesto de trabajo, son personas que se lo creen, ¿sabes? Porque aquí hay que tener una cierta resiliencia, ¿no? Y creerse el trabajo que estamos desarrollando, ¿no? El valor del trabajo. Y luego, por último, quizás, deciros el tema de la justificación, pues lo mismo, puede ser una justificación más compleja o menos compleja. Normalmente hay que presentar la justificación en el plazo de un mes desde el fin de ejecución del proyecto, que se define en principio. Pueden ser 3 meses o 6 meses, depende del financiador, ¿no? Y luego también hay proyectos que tienen que tener una auditoría externa, de tal manera que no soy yo responsable de mi entidad, que los fondos públicos que he ejecutado se han ejecutado de la manera que estaba previsto, sin sobrecostes y eficiente, sino lo dice una persona del gremio de auditores, ¿no? Claro. Una persona absolutamente ajena al sector. Claro. Bueno, si queréis, yo creo que es un buen momento para que me hagáis preguntas, si queréis. A ver. ¿Quién se anima? Vale, yo tengo un par de preguntas. Adelante. Menos de ti. Mira, bueno, estabas hablando, como a la mitad de la charla o casi al principio, sobre como las acciones a tomar de las ONGs, ¿no? Que hablaste un poco de las campañas en redes sociales, de los recursos educativos y me llamó mucho la atención la incidencia política, ¿no? Porque siento que de todas las que mencionaste, es como la acción más directa como para atacar el problema. Porque, por ejemplo, no entiendo, por ejemplo, que las actividades de concientización son sumamente importantes porque contribuyen a la educación, ¿no? Pero la herramienta un poco más directa es la incidencia política. Entonces, mi pregunta es si la coordinadora tiene un grupo específico, no sé, como de personas que tal vez sepan un poco de política, que sepan analizar un poco la situación y que vayan, tal vez no en contra, pero quizá que si, no sé, la administración pues nos juega, no sé, como una mala pasada en cuanto a recursos o algo así, que sean personas que políticamente se atrevan como a defender, digamos, los derechos de las ONGs. Entonces mi pregunta es esa, como si hay un grupo específico que se encargue de la incidencia política. Sí, el grupo de políticas de cooperación, por lo general, es el grupo que define un poco el problema alrededor del cual vemos que debemos de incidir. Sí que es verdad que hacer incidencia política aquí no es lo mismo que hacer incidencia política en Etiopía, ¿no? Entendemos. Para entendernos, quiero decir que Claro. aquí te expones y de hecho en el caso te expones parcialmente. Pero os doy ejemplo de un caso donde sí que la exposición fue dolorosa. En el caso Blasco, en el año 2012, yo llevo en la institución desde el año 2009, ya tengo un poco de histórico, ¿no? En el año 2012, 2011, 2010 incluso, 2011 creo que es cuando destapamos el tema del caso Blasco, y el conseller Blasco estuvo en poder, estuvo asumiendo el rol público, pues hubo reuniones donde venía a nuestra sede además y daba puñetazos en la mesa y decía: yo sé a qué escuela van tus hijos. ¿No? Wow. Era Madre mía. en plan mafioso total. Sí, sí, sí. Pero por lo general sí que es verdad que, claro, nosotras, para que lo entendáis, como coordinadora, nosotras somos representantes de entidades, de 91 entidades. En la coordinadora hay entidades que están relacionadas con los sindicatos, y entidades que están relacionadas con partidos políticos, bueno, de todo color. Claro.
bueno, de casi todo color, hay colores que sí que no contemplan cooperación, ¿no? Hay entidades que están vinculadas con la Iglesia. Hay entidades que son, como yo las llamo, de izquierda del precipicio, que son súper reivindicativas y que hay que ir con el puño levantado y gritar y tal, ¿no? Y pedir máximos. Claro, el gran rol de la coordinadora, de la junta directiva de la coordinadora, que son personas voluntarias, reitero, está en encontrar el equilibrio a la hora de transmitir los contenidos que queremos para todo el sector, ¿no? Y hablar de manera siempre conciliadora con la administración. Siempre es siempre, menos cuando hay un caso evidentemente violento, ¿no? Por el medio. No es lo mismo que yo recuerdo en el año 2014, que es cuando salió la primera sentencia del caso Blasco, que está a punto de salir la segunda, que estamos ahí esperándola. Yo recuerdo que cuando el señor Blasco y Augusto Tauroni, que es su aliado más importante del caso, pasaron por delante nuestro, delante del Tribunal Superior de Justicia, yo es que estaba súper emocionada. O sea, ahí yo le estaba gritando en la cara Lladre, ¿no? Que es ladrón en valenciano. Y estaba tan emocionada que estaba a punto de ponerme a llorar. Y ahí sí que perdemos un poco las cuerdas, ¿no? esa. Pero porque es una cosa que duele. O sea, como una persona que vive con un bienestar superior, incluso por encima de la media española, ¿no? Puede robar dinero a las personas de un terremoto. Que no tiene ni pies Sí, ni sí, cabeza, es que sabe, no tiene sentido, no, claro. No puedes entenderlo. Entonces, claro, ahí sí que perdemos los nervios, pero por lo general tenemos que mantener las formas, ¿no? Ahora, por ejemplo, también os doy otro ejemplo, muy reciente. Ahora mismo la Dirección General de Cooperación hace 2 semanas ya lanzó un comunicado sin hablar con nosotras, que somos su primera aliada y su primera, digamos, la plataforma con la que pueden hablar y siempre pueden hablar, lanzan una comunicación sin consultarlo con nosotras, que pensábamos o qué interpretación tendríamos, donde dicen que se suspenden todos los proyectos de cooperación y de educación para el desarrollo. Claro. Porque se suspenden los plazos administrativos, que seguro que lo habéis escuchado. Sí, eso sí. Claro, los plazos administrativos no es lo mismo. Pues va y resulta que los plazos administrativos no es lo mismo que proyectos subvencionados con convocatorias públicas. Claro, es que un proyecto de educación para el desarrollo a lo mejor sí que efectivamente con las escuelas cerradas no se puede llevar a cabo, pero a lo mejor sí. Claro. Porque, claro, los profes están trabajando, las clases se están dando, los contenidos se están transmitiendo. Entonces, hay proyectos que sí, o se puede reestructurar el trabajo de un proyecto y hacer una cosa ahora y luego la otra ya la haremos cuando podamos. Es decir, que hace falta flexibilidad. Si nosotros tenemos que esperar que lleguen los fondos y presentarnos a unas convocatorias muy complejas, y luego esperar que nos lleguen, por favor, los fondos, luego justificamos de manera muy exhaustiva y pública. ¿Cómo es que no hay flexibilidad para decidir si se suspende el proyecto o no? Con lo que conlleva, o sea, se interrumpen los procesos y además, ¿qué pasa con el personal que está contratado para llevarlo a cabo? ¿No? Que nada es blanco y negro, que hay que dialogar, ¿no? Que es nuestra, o sea, en esta línea nosotros, claro, evidentemente, el día siguiente damos por favor, a la Dirección General que necesitamos reunirnos para ver la interpretación de esto. Ya diferentes ONGs en todo el Estado español estaban interpretando jurídicamente cómo se come esta medida y estamos llegando a la conclusión de que no. Bueno, ayer justo salió una indicación también del Gobierno del Estado de que efectivamente no se suspenden los plazos. O sea, no hacía falta ya aquel análisis jurídico que hemos hecho nosotras, pero vamos, que queremos reunión, no llamamos y decimos, oye, no, oye, por favor, ¿te importa que nos reunamos y los veamos entre todas?
o que te presentemos un poco la visión de qué supone tu comunicación para el desarrollo de los proyectos que son tuyos en realidad, porque son de la administración, que es la que ha elegido financiarlos. ¿Sí? Vale, muchas gracias. A ti. Larian tiene una pregunta, pero dice que no sabe si se puede expresar bien en español. ¿Te importa que te la haga en inglés? Sí, claro. Venga, Larian. My question is in relation to the coronavirus and COVID-19. How was it developing any projects that you may have developed and the development constraints due to the time limits because people need the help right now and we can't put the same procedures in place as we would for other projects that would be much longer and detailed to process? ¿Lo contesto en castellano o en inglés? Como tú quieras. Castellano. En castellano, bueno, mejor en castellano. Entender sí que lo entiendes, ¿no? Sí, lo entiende. No, yo entiendo. Lo entiende Vale. y lo habla también muy bien. Lo que pasa es que Vale. presencial se anima más que online, pero lo habla muy, muy bien. Fenomenal, vale. Pues contesto en castellano para que todas entendamos. Sí. Pues fíjate, precisamente en el contexto del coronavirus, claro, es una situación muy especial. Efectivamente, los proyectos, en lo que había dicho antes, realmente, parcialmente creo que responde a tu pregunta, ¿no? Cómo en el contexto de coronavirus se puede desarrollar un proyecto o se alarga en el tiempo, ¿no? Pues se pueden desarrollar cambiando las prioridades de un proyecto, porque en España, por lo menos, no sé cómo está la situación en otros países. En el contexto de educación para el desarrollo, de proyectos de educación para el desarrollo, la escuela pública está funcionando y se puede llevar a cabo todo lo que está previsto, además en fechas previstas, ¿sí? En el contexto de proyectos de cooperación internacional, no pedimos que se desarrollen los proyectos, sino que se ajusten a lo que se pueda hacer. En el caso de que se pueda hacer, que se haga. En el caso de que no se puede hacer, se suspende, ¿vale? No es que estamos defendiendo a capa y espada de que se sigan desarrollando, sino que haya opción de elegir si mantengo con vida el proyecto o lo suspendo y luego ya retomo la acción una vez pasado el coronavirus. Para darte un ejemplo específico de un proyecto de cooperación internacional, más o menos específico, es que los proyectos de cooperación en terreno suelen precisamente suplir aquellos servicios públicos de acción social que no se proveen por parte del Estado, ¿no? Pues imagínate un caso de un centro hospitalario, ¿vale? Que lo maneja un proyecto de cooperación internacional, Médicos del Mundo mismo. ¿Qué pasa? Si la Generalitat dice que ya no íbamos a dar a cabo, ¿qué pasa? Lo cerramos. Pero hay proyectos que se desarrollen sobre una emergencia, por ejemplo, como la que tenemos ahora. Creo que Larian iba un poco... Se están orientada a eso. ajustando. Pero que se adapten a las necesidades del coronavirus, o sea, proyectos específicos de apoyo para eso. O que adapten por una necesidad actual que no podría ser prevista. Muchas cosas que estamos desarrollando son cosas que podemos ver. Sabemos que necesitamos ciertas cosas siempre. No estamos en un estado perfecto que tenemos todo. Pero coronavirus y cosas así, pandemias, no podemos prever. Sí, los proyectos, por eso la palabra clave es adaptarse, ¿no? Sí que se adaptan los proyectos de cooperación a circunstancias específicas. O sea, se pueden adaptar porque un proyecto, vale, es que yo he pillado por otro lado la pregunta. Un proyecto aprobado en una convocatoria pública puede sufrir modificaciones y tanto. Imaginaos lo complicado que es ejecutar un proyecto, que por ejemplo en mi caso, yo formulo el proyecto, el convenio de colaboración con la Dirección General, con la Generalitat, defino un mes de febrero
Pero el pago de este proyecto, lo más probable es que me vaya a llegar en febrero del año siguiente, si hay suerte. Este año no hay suerte. Y es claro, yo tengo que reformular el proyecto una vez me paguen. Se ajusta a las circunstancias. Y mientras el proyecto ya está en marcha y sucede una cosa como esta, también se puede pedir una modificación sustancial o no sustancial del proyecto. De tal manera que, o sea, sustancial es cuando tenemos que cambiar el objetivo, un resultado o una actividad del proyecto. Es un cambio sustancial. Pero además, en estas circunstancias específicas de la pandemia mundial, sí que las administraciones han habilitado la opción de hacer esos cambios sustanciales sin el trámite administrativo tan complejo como habitualmente supone. ¿Vale? ¿Ahora sí? Sí, es porque en Irlanda tienen muchos proyectos que tuvieron que ser hechos muy rápidamente, porque las personas mayores de 70 años en Irlanda no pueden salir de casa. Sí o sí no pueden. Entonces tienen muchos proyectos que están haciendo ahora para hacer compras o cosas, necesidades de vida para ellos. Y en España, yo no sé, no tienen muchas cosas que yo he visto así aquí. Y es más complicado desarrollar un proyecto rápidamente aquí, yo pienso. Vale, pues en el caso claro, aquí está un poco que pueda haber confusión entre lo que es acción social y lo que es cooperación al desarrollo, ¿no? Las actividades, por ejemplo, de incidencia política, si no es online, a través de una campaña de comunicación, evidentemente ahora no se podría desarrollar. Otra vez tengo un caso muy de cerca, el Día Mundial de Comercio Justo, que habitualmente desarrollamos en mayo, pues este año no se va a llevar a cabo en mayo y si es que al final decidimos que se lleve a cabo este año, que puede que sea septiembre o diciembre, más probable diciembre, Sí. es probable que tampoco vayamos a mantener el formato de este evento. Entonces Vamos hay a muchos convertirlo en cambios. una campaña de comunicación. ¿Sí? Sí, de una Y forma diferente hay otros cambios en las cosas. Sí, gracias. Claro. Y luego en el tema de los proyectos de educación, es lo que os decía, pues si, por ejemplo, lo que necesitamos en un proyecto de educación para el desarrollo, tenemos previstas reuniones con el personal docente para explicar una temática, no sé qué, no sé cuántos, o para la metodología, o creación de un recurso educativo sobre una temática específica con los chiquillos. No se puede hacer presencialmente, pero sí que se puede hacer online o innovar. Las ONGs sí que tienen mucha capacidad de ajustarse a las condiciones especialmente difíciles, ¿no? Por aquello de trabajar en condiciones difíciles. Que de hecho, hoy mismo también estaba escuchando en la tele una especialista en preparación del sistema público a pandemias, que decía, pues tomemos nota de las entidades que trabajan así a diario, como Médicos del Mundo, precisamente, que acabamos de sacar también. Ellos saben cómo ajustar el sistema público a estas circunstancias para que funcione. Aprendamos de ellos. O sea, cooperación es esto precisamente, ¿no? Ajustarse a las condiciones adversas.